Mi mañana no empezó en absoluto como lo había planeado. Una llamada completamente inesperada de Ricardo lo cambió todo. Justo estaba sentada, inmersa en el trabajo de un proyecto urgente, pero su voz me obligó instantáneamente a dejarlo todo. Había un matiz de ansiedad en su tono, algo totalmente inusual en Ricardo. Él siempre mantenía la calma, sobre todo cuando se trataba de sus seres queridos. «Sofía», empezó después de una breve pausa. «Acabo de recibir una llamada de Alejandro. Está pasando por un momento muy difícil. Le he ofrecido quedarse en nuestra casa por un tiempo». Alejandro, el hermano de su madre, siempre había sido un hombre callado y de pocas palabras. Yo sabía que su matrimonio llevaba tiempo haciendo aguas, pero ni siquiera podía imaginar que la situación hubiera llegado tan lejos. Ahora estaba en el umbral de nuestra casa, sin techo, después de que su esposa se lo llevara absolutamente todo. Mientras intentaba mostrar mi empatía, su presencia me provocaba una vaga sensación de incomodidad. Cuando Alejandro entró, su rostro cansado y su mirada pesada hablaban claramente de noches de insomnio y angustia. Me ofrecía ayudarle con sus cosas, pero él declinó cortésmente, asintiendo apenas con la cabeza. Intercambiamos sonrisas amables y Ricardo empezó a explicarme que Alejandro se quedaría con nosotros hasta que encontrara un lugar adecuado para vivir. «Sofía, espero que no sea una carga para ti», preguntó Ricardo, mirándome cálidamente y abrazándome. «Alejandro ha pasado por momentos muy duros, ahora necesita sentirse seguro». Asentí, tratando de reprimir un presentimiento apenas perceptible de que esta visita podría alterar nuestra rutina habitual. Sin embargo, entendía perfectamente que para Ricardo la familia siempre había sido lo primero, y no podía negarme. Durante los primeros días intenté mantenerme a cierta distancia, protegiendo nuestro espacio personal, tanto el mío como el suyo. Pero Alejandro resultó ser menos discreto de lo que me hubiera gustado. Era silencioso, sí, pero su presencia se sentía literalmente en cada rincón de la casa. A veces me sorprendía escuchando sus pasos o notando su mirada pensativa. Una noche, cuando Ricardo se preparaba para un viaje de negocios, se acercó a nosotros. Alejandro estaba sentado en el sillón con una taza de café en ese momento. «Sofía, cuidarás de Alejandro mientras estoy fuera, ¿verdad?», dijo Ricardo, rodeándome con su brazo por los hombros. «Claro», respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía una opresión de ansiedad. Acepté tranquilamente, intentando ocultar todas mis dudas internas. Alejandro me miró. Había firmeza en su mirada, pero junto a ella una calidez esquiva, enigmática y perturbadora. «Gracias, Sofía», murmuró, y por un instante sentí como si mi corazón se detuviera. Pasaron unos días y empecé a notar que nuestra interacción se volvía un poco más cercana. No hablábamos de asuntos personales, no tocábamos el tema de su divorcio, pero cada vez que lo veía en la cocina o en la sala, tenía que recordarme con esfuerzo que él era solo un familiar de Ricardo. Alejandro siempre estaba cerca, aunque no buscaba conversación. Yo también intentaba mantener la distancia, pero cada vez era más difícil. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, oí cómo entraba silenciosamente en la cocina. Al girarme, noté que me miraba con una ceja ligeramente arqueada. «Pareces cansada, Sofía», comentó como de pasada, pero con una atención tan intensa que no pude ignorarla. Aparté la mirada, fingiendo estar concentrada en cortar las verduras. «No es nada grave, solo mucho trabajo», respondí, intentando que mi voz sonara despreocupada. Pero la sensación de que me estudiaba con la mirada no desaparecía. Alejandro estaba allí, cerca, en silencio, como si esperara algo. Nuestras breves conversaciones se estaban convirtiendo para mí en algo inusual, ambiguo, pero que, de alguna manera, me hacía quedarme en la cocina un poco más de lo habitual. Cuando Ricardo regresó esa noche, notó que parecía algo distraída. «¿Todo bien?», preguntó, inclinando la cabeza para mirarme a los ojos. «Claro», respondí con una sonrisa, esforzándome al máximo por disimular mi confusión interna. Con cada nuevo encuentro con Alejandro, sentía que me invadía una agitación extraña, indefinida, pero intensamente atractiva. Durante varios días después de la llegada de Alejandro, empecé a comprender que su silencio y reserva eran una especie de escudo. Era evidente que estaba lidiando no solo con la pérdida de su hogar, sino también con el propio divorcio, que había minado su confianza en sí mismo y su sensación de seguridad. A veces se sentaba en la sala, absorto en un libro o mirando por la ventana, pero sus pensamientos estaban claramente en otro lugar.
Una noche, mientras Ricardo se retrasaba en el trabajo, Alejandro y yo nos encontramos solos en la sala. Estábamos sentados uno frente al otro, y de repente sentí un fuerte deseo de saber más sobre lo que había ocurrido en su vida. Alejandro, si no quieres, no tienes por qué responder, dije, rompiendo el silencio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué tú y tu esposa no pudisteis salvar la relación? Al principio guardó silencio, pero luego levantó lentamente la mirada hacia mí. Había tanto dolor en sus ojos que comprendí que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabes, Sofía, a veces simplemente quedamos atrapados en nuestras propias decisiones, respondió, exhalando profundamente. Hay momentos en los que luchas durante años, aguantas, intentas arreglarlo todo, y luego te das cuenta de que no puedes huir de ti mismo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Ambos sabíamos de qué hablaba. Esa sensación de que todo a tu alrededor parece estable y correcto, pero por dentro hay un vacío que crece como una grieta. Debió ser un camino largo, dije en voz baja, sintiendo la necesidad de compartir mi propia tristeza con él. A veces pienso que cuanto más nos aferramos a la estabilidad, más tememos perdernos a nosotros mismos. Alejandro asintió, observándome atentamente. No intercambiamos palabras innecesarias, simplemente compartíamos ese silencio que nos unía de una manera mucho más profunda que el simple parentesco. Sabes, me alegro de que estés aquí, susurró él. Que no te apartes ni me juzgues. Quise decir algo, pero no encontré las palabras adecuadas. En ese instante se inclinó hacia mí. Su mano se posó en mi mejilla. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera romper esa frágil quietud entre nosotros. Sus labios rozaron los míos. Suaves, tiernos, casi imperceptibles. Al principio me quedé inmóvil por la sorpresa, pero no me aparté. Lo único que sentía en ese momento era una mezcla de ternura y un inesperado alivio de la tensión interna que había estado acumulando durante tanto tiempo. Mi mente intentaba resistirse, pero mi cuerpo parecía saber lo que necesitaba. Mi respuesta fue casi inconsciente, pero tan sincera que, por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión real. Cuando nos separamos, lo miré, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. La tensión flotaba en el aire, y Alejandro, como si lo comprendiera, desvió la mirada. «Lo siento», susurró, enderezándose en el sillón. «No debía hacerlo». «Está bien», respondí, sintiendo cómo me temblaba la voz. Una oleada de vergüenza y culpa me invadió, como si hubiera hecho algo irreparable, pero era extraño que no pudiera pronunciar ni una palabra de reproche. Alejandro se levantó del sillón, lanzándome una última mirada antes de salir de la habitación. Pasé el resto de la noche en una especie de aturdimiento, sintiendo aún el calor de su beso en mis labios. Parecía haber sido solo un momento fugaz, pero había dejado una marca en mí que no podía simplemente desvanecerse. Cuando Ricardo regresó, intenté comportarme como de costumbre, pero en el fondo sabía que algo había cambiado irrevocablemente. Al día siguiente, intenté convencerme de que aquel beso había sido solo un error. Pasé casi todo el día sumida en mis pensamientos, repasando mentalmente cada detalle e intentando encontrar una explicación a lo sucedido. Me recordaba a mí misma que había sido un momento de ceguera, quizás una especie de extraña empatía hacia Alejandro y su difícil situación. Sin embargo, por mucho que intentara distraerme, mis pensamientos volvían una y otra vez a ese instante, a su contacto, a esa extraña sensación de ser alguien completamente diferente. Alejandro actuaba como si nada hubiera pasado. Estaba reservado, casi distante, pero no podía ignorar sus miradas. A veces, cuando coincidíamos en la misma habitación, lo sorprendía mirándome, y él desviaba la vista de inmediato, como si temiera que yo pudiera descubrir aquello que ambos ocultábamos. Pero esos segundos cargados de tensión eran como hilos invisibles que nos unían cada día con más fuerza. En raras ocasiones, su mano rozaba la mía accidentalmente cuando nos cruzábamos en la cocina o en la sala. Esos roces con Alejandro parecían demasiado prolongados para ser meras casualidades, y dejaban tras de sí una sensación extraña, una calidez dolorosa. A veces pasaba tan cerca que sentía su respiración, su aroma, y eso me llenaba de un desconcierto aún mayor. Unos días después del beso, mientras Ricardo estaba ocupado en el trabajo, Alejandro sugirió que saliéramos a caminar. Acepté,
esperando en el fondo que el aire fresco y las conversaciones triviales me ayudaran a aliviar la tensión acumulada. Caminamos por un sendero estrecho en el parque, el mismo parque al que solía ir sola para despejar la mente y calmar mis pensamientos. Pero hoy, cada paso parecía tener un significado especial. Alejandro caminaba a mi lado, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una incomodidad extraña, pero no podía apartar la vista. Él fue el primero en hablar. «¿Sabes, Sofía?», dijo con un tono bajo y pensativo. «A veces pienso que no estoy aquí por casualidad. Esta situación, el divorcio, me ha obligado a replantearme muchas cosas». Hizo una pausa, como buscando las palabras. «A veces siento que ciertas cosas deben suceder para que entendamos quiénes somos realmente». Sus palabras golpearon el núcleo mismo de mis dudas. Todo lo que había sentido en los últimos días parecía ahora casi justificado. Era como si este momento, su presencia, su voz, fueran inevitables. Pero intenté mantenerme en la línea entre la realidad y lo que empezaba a crecer dentro de mí. «Alejandro», empecé, sintiendo cómo mi propio corazón latía más rápido. «Tú entiendes que a veces es mejor simplemente olvidar, ¿no es así?». Me miró con seriedad, casi como si estudiara mi reacción. «Olvidar es algo que he intentado durante años, Sofía. Pero tal vez lo que necesitamos no es olvidar, sino entender qué significa para nosotros. Aceptarlo». Seguimos caminando, pero sus palabras continuaban resonando en mi mente. Estaba claro que él también sentía esa conexión, aunque intentara ocultarlo tanto como yo. Tratando de aliviar la tensión, comencé a hablar de su divorcio. Y él, para mi sorpresa, compartió abiertamente sus pensamientos y el dolor que le había dejado la ruptura. Al escucharlo, comprendí que este hombre frente a mí no era solo el tío de mi esposo, ni una persona que había atravesado dificultades personales. Alejandro era alguien que entendía mis sentimientos y emociones a un nivel que ni siquiera Ricardo lograba captar. Con él, no necesitaba explicar mis pensamientos y miedos. Parecía que él los percibía sin que yo dijera nada. Cuando regresamos a casa, mi corazón estaba sumido en una extraña confusión. Los sentimientos hacia Alejandro no solo no habían disminuido, sino que se habían vuelto más profundos, más complejos. Sabía cuán peligrosa era nuestra conexión, pero era imposible rechazarla. Empecé a notar que Ricardo nos observaba a Alejandro y a mí un poco más de lo habitual, como si tratara de captar algo en nuestras expresiones o en nuestro comportamiento. Sus preguntas se volvieron más frecuentes y detalladas, como si intuyera que algo estaba ocurriendo. Una noche durante la cena, Ricardo se dirigió a Alejandro, pero su mirada estaba fija en mí. «Espero que te sientas como en casa aquí, Alejandro», dijo, tratando de sonar normal, aunque en su tono había un leve rastro de tensión. Alejandro asintió y respondió brevemente, agradeciéndole por todo. Pero fue la primera vez que sentí que Ricardo comenzaba a tener sospechas, aunque fueran mínimas. Todo esto me obligaba a ser extremadamente cautelosa, cuidando que las miradas y los roces con Alejandro no nos delataran. Intentaba mantenerme reservada, pero incluso estar en la misma habitación con Alejandro se estaba convirtiendo en una prueba insoportable. La situación se intensificó cuando Ricardo me informó que debía viajar unos días a otra ciudad para reunirse con posibles socios. Intenté disimular mi nerviosismo y recibí la noticia con mi entusiasmo habitual, aunque, dentro de mí, se extendía una extraña mezcla de excitación y ansiedad. Trataba de convencerme mentalmente de que solo serían unos días y de que podría resistir la tentación, por difícil que fuera. El día de su partida, observé cómo Ricardo recogía sus cosas y se marchaba, dejándonos a Alejandro y a mí solos en nuestra casa. El silencio que quedó parecía llenar todo el espacio entre nosotros. Esa noche sentía la habitación sofocante a pesar de las ventanas abiertas, e intenté ocuparme con pequeñas tareas domésticas, aunque mi mente seguía volviendo a la realidad de que estábamos solos otra vez. Ya bastante tarde, decidí bajar a la sala y encontré a Alejandro sentado en el sofá, mirando un punto fijo, absorto en sus pensamientos. Parecía no notar mi presencia hasta que me senté frente a él. Nos miramos en silencio por unos momentos y sentí un creciente nerviosismo en mi pecho. Finalmente, él rompió el silencio. «Sofía», dijo suavemente, «a veces siento que soy culpable de que todo esto haya pasado. No quería traer esta tensión a tu hogar». Me estremecí por sus palabras y por la sinceridad en su voz. El saber que él también sentía esa presión me provocó un extraño alivio. «No es tu culpa, Alejandro», respondí, tratando de sonar segura.
Yo tampoco esperaba que las cosas se dieran de esta manera. Pero no puedo negar que has cambiado algo en mi vida. Se inclinó un poco hacia adelante, acercándose, y noté la tensión en sus ojos. No era una invitación. Era la mirada de alguien que intentaba entender sus propios sentimientos y la situación en la que se encontraba. No quería ser la causa de tus inquietudes. Continuó en un susurro. Solo, me siento de una manera que nunca había experimentado antes. Pero quizá es mejor que ambos mantengamos distancia. No quiero que esto cause problemas en tu vida. Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Había dicho lo que yo misma no me atrevía a admitir en voz alta. Alejandro parecía estar dando voz a mis propios pensamientos, esos que intentaba ignorar. Pero todo esto sonaba tan desesperado que no pude contener mis emociones. Alejandro, dije en voz baja, no es tan simple. Yo tampoco esperaba que todo cambiara así. Nuestras miradas se encontraron y en ese instante comprendí que la distancia entre nosotros ya era solo una formalidad, frágil y casi inútil. Pasamos el resto de la noche intentando mantenernos alejados. Pero la tensión aumentaba con cada mirada, con cada toque accidental. Cada uno de sus gestos desataba en mí una tormenta interna que apenas podía contener. Ricardo debía regresar en unos días, y entendía que hasta su vuelta tendría que atravesar esta prueba una vez más. Estar cerca de Alejandro, esforzándome por ignorar que nuestros sentimientos habían comenzado a ir más allá de lo permitido. Pasaron varios días más, y la sensación de inevitabilidad me envolvió como una densa niebla. Alejandro y yo intentábamos mantenernos a distancia, pero nuestras cenas en común y breves conversaciones en la sala se convertían gradualmente en algo más que simples interacciones entre dos personas. Cada vez que nos quedábamos a solas, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más tenso. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia y sentía que su presencia eclipsaba todo lo demás. Una noche, mientras leía un libro en la sala, Alejandro se acercó a mí. Se sentó en el sillón cercano y nuestro silencio se alargó durante varios segundos interminables. Intenté concentrarme en la lectura, pero me resultaba imposible. Su mirada se sentía sobre mí, y por eso, literalmente, perdía la capacidad de respirar con normalidad. Sofía. Finalmente habló. Su voz era suave y seria. No puedo dejar de pensar en ti. Estos días han sido, probablemente, los más difíciles de mi vida. Sus palabras me hicieron perder el suelo bajo los pies. Cerré el libro y lo miré a los ojos. Alejandro intentaba contenerse. Sus manos se cerraron en puños, como si luchara contra sus propios sentimientos. Alejandro. Tomé una profunda respiración, tratando de controlar mi mente. No puedo creer que esto fuera un error. No quiero lastimar a Ricardo. Esas palabras parecían correctas, pero al pronunciarlas comprendí que no reflejaban mis verdaderos sentimientos. Alejandro inclinó la cabeza, y en sus ojos se reflejaba el pesar. Lo sé, respondió, y su voz estaba llena de una lucha interna. Pero a veces siento que esta situación debía suceder. Quizás no debí venir aquí. No quiero ponerte en esta situación. Un silencio se instaló entre nosotros. Sentía que cada parte de mi ser lo deseaba. Su calidez, su atención, sus besos. Y al mismo tiempo me aterraba la idea de que todo esto pudiera destruir mi matrimonio y mi mundo tal como lo conocía. No me eres indiferente, Alejandro, admití finalmente, sintiendo lo difícil que era para mí decir esto. No quiero negarlo. Pero, ¿qué hacemos ahora? Es como si dentro de mí dos fuerzas opuestas me desgarraran. Alejandro se inclinó un poco hacia mí, pero se detuvo, como dudando. Su mirada estaba impregnada de una tristeza insoportable. Solo podemos mantenernos firmes, Sofía. No quiero destruir tu vida, dijo, y sus palabras sonaban como una promesa que se hacía a sí mismo. Estos días sin Ricardo se convirtieron en una prueba. Nuestras conversaciones con Alejandro se volvían cada vez más sinceras, y me sorprendía al descubrir que con él podía hablar de cosas que ni siquiera discutía con mi esposo. Me entendía en un nivel profundo, y eso era lo que más me aterraba. No podía negar que el apego hacia él se estaba transformando en algo más que una simple simpatía. Era un torbellino de emociones que nos arrastraba a ambos a un juego peligroso. Cada una de sus palabras, cada sonrisa casual, cada mirada dirigida hacia mí se sentían casi de manera física. Todo esto hacía que el vínculo entre nosotros se volviera insoportable, pero no podía detenerme.
Ambos entendíamos que nuestros sentimientos habían cruzado la línea de lo permitido, pero romper el hilo que nos unía resultaba imposible. Después de la partida de Ricardo, la casa de repente se sintió inexplicablemente vacía. El día transcurría lentamente. Intentaba ocuparme con diferentes tareas, pero mis pensamientos regresaban constantemente a Alejandro. Ambos evitábamos las miradas directas. Nos esquivábamos como sombras, cada uno sumido en sus propias reflexiones. Salí al jardín, esperando que el aire fresco me ayudara a concentrarme. Pero la tensión en el ambiente no desaparecía. A media mañana noté que Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando a lo lejos. Me acerqué a él, desesperada por algún tipo de apoyo, aunque no encontraba las palabras para expresar lo que realmente sentía. Él se giró hacia mí, y en su mirada había lo mismo. Una lucha entre el deber y los deseos que ambos intentábamos ocultar. «Salgamos a caminar», propuso. Nos dirigimos por el sendero que bordeaba el río cerca de la casa, tratando de mantener una conversación casual. Pero cada paso y cada palabra solo intensificaban la sensación de tensión oculta. Me habló de su infancia, de cómo amaba este rincón de la naturaleza, de los días en los que todo era más sencillo y liviano. Lo escuchaba en silencio, sintiéndome parte de su mundo, un mundo que me resultaba familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. Al mediodía regresamos a la casa y almorzamos juntos en la terraza, disfrutando del silencio. Me sorprendí a mí misma observándolo cada vez que él no me miraba, intentando descifrar lo que pensaba. Parecía que sentía lo mismo, aunque no lo decía en voz alta. En cada uno de sus gestos se percibía contención, pero también un deseo que él, al igual que yo, no podía ignorar. Por la noche, después de darme una ducha y ponerme una bata ligera, sentí de repente la necesidad de quedarme sola. Pero en el fondo, sabía que él encontraría una excusa para hablar conmigo de nuevo. Era inevitable, como si el destino mismo nos hubiera traído hasta este momento. Cuando apagué la luz, sentí como si ya no estuviera en mi propia casa. Me acosté en la cama y me pareció escuchar pasos al otro lado de la puerta. La puerta se entreabrió y sentí cómo mi corazón latía más rápido. Alejandro entró en la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. Casi estaba segura de que soñaba, pero su presencia, su mano cálida sobre mi hombro, eran reales. Se inclinó y me besó suavemente, con cuidado. Abrí los ojos y encontré su mirada, llena de dudas y deseo contenido. «Pensé que debería haber hecho esto hace tiempo», susurró, y en su voz percibí la misma desesperación que yo sentía. Asentí en silencio, sintiendo cómo este momento rompía las últimas barreras que tanto habíamos intentado no cruzar. Este beso era diferente, más profundo, más insistente. Lo abracé, dejándome llevar completamente por sus caricias. Ambos sabíamos que ya no había marcha atrás. Pasamos juntos el resto de la noche. Hablamos, reímos, compartimos pensamientos que nunca antes habíamos podido expresar. Alejandro se reveló como una persona sorprendentemente cercana y sentía cómo nuestros mundos se entrelazaban. Hablamos de nuestros miedos, de lo que cada uno de nosotros había perdido, de aquello que nunca habíamos logrado encontrar. Con él, sentía que podía ser yo misma, sin pretender, sin pensar. En algún momento, comenzó a hablar de sus planes, de cómo planeaba retomar su vida, recuperarse tras el divorcio, encontrar trabajo y crear su propio espacio. Su voz era cálida y segura, y sentí que esas palabras también me tocaban a mí. Sonrió al ver que lo escuchaba atentamente, y en su mirada había una cercanía especial. Cuando la noche llegaba a su fin, volvimos a quedar en silencio. Me abrazó y me quedé dormida, sintiéndome segura, como si siempre hubiéramos sido partes de la misma historia. Al día siguiente, cuando Ricardo regresó a casa, todo a mi alrededor parecía haberse oscurecido. Me quedé junto a la ventana, observando cómo su coche se acercaba a la casa, y comprendí que él no sospechaba nada, que para él solo sería un regreso a su vida cotidiana. Pero para mí, todo había cambiado. Cuando entró, sentí una punzante culpa que me impedía respirar libremente. Nos abrazamos, y su abrazo, tan cálido y lleno de cariño, solo acentuó mi confusión. Intenté sonreír, pero sabía que era solo una máscara para ocultarle la verdad. En el fondo de mi ser, comprendía que el precio que había pagado por aquella noche con Alejandro
era demasiado alto. Esa misma noche, mientras cenábamos, Ricardo me hablaba de sus impresiones del viaje. Reía y compartía novedades sobre sus amigos. Yo asentía y sonreía, tratando de aparentar interés. Pero mis pensamientos volvían constantemente a lo que había hecho. Ya no podía sentirme como la misma mujer que era antes. Lo miraba a mi marido y entendía que ya no podía verlo de la misma manera. Alejandro casi no se dejaba ver. Él también comprendía que nuestras acciones no solo me habían cambiado a mí, sino también a él. Durante la cena evitaba mi mirada, y yo sabía que no era solo incomodidad. Era el peso de entender lo que había sucedido entre nosotros. Alejandro entendía que no podía quedarse, que esta situación se volvía insoportable para ambos. Sentía que nuestros sentimientos se nos escapaban de las manos, y que ahora solo nos hacíamos daño mutuamente. Al día siguiente me encontró en la cocina, cuando Ricardo salió a comprar. Nos quedamos en silencio, ambos conscientes de que las palabras ya no podían cambiar lo que había pasado. Sofía. Su voz era suave, apenas un susurro. Nunca quise complicarte la vida. Quizás lo mejor sería que me fuera. Asentí en silencio, sintiendo cómo un vacío crecía en mi interior. Sus palabras sonaban como una despedida inevitable, como la confirmación de que este momento tenía que llegar. «Alejandro», dije, juntando las pocas fuerzas que me quedaban. Yo tampoco sé qué hacer. No quería que todo esto ocurriera, pero al mismo tiempo no puedo decir que lo lamente. Simplemente, no sé cómo seguir adelante. Se acercó y su mano descansó en mi hombro. A veces en la vida ocurren cosas que no podemos explicar, dijo. Quizás esto fue solo. No, lo interrumpí. No fue solo. Fue una forma de mostrarnos a ambos lo que nos hacía falta. En el fondo de mi alma comprendía que mis sentimientos hacia Alejandro reflejaban algo más que una simple atracción. Era el deseo de algo que no encontraba en mi matrimonio. Cercanía, comprensión, una conexión que iba más allá de los compromisos y la rutina. Alejandro me había mostrado esa carencia, y entendía que mi apego hacia él solo era una manera de llenar ese vacío. Ricardo regresó, y Alejandro decidió marcharse. No nos despedimos con palabras. Solo un último y fugaz vistazo, y él desapareció tras la puerta, dejándome en silencio con mis dudas y mi dolor. Ahora tenía una elección frente a mí. Podía confesarle a mi marido, arriesgándome a destruir todo lo que habíamos construido, o intentar guardar este secreto con la esperanza de que el dolor se desvaneciera con el tiempo. Pero sabía que el secreto colgaría sobre nuestro matrimonio, como un recordatorio invisible de aquellas necesidades que nunca me atreví a expresar abiertamente. Con estos pensamientos me quedé sola, sintiendo que cada paso siguiente traería consigo consecuencias. Tal vez tendría que empezar este camino intentando comprenderme a mí misma, antes de poder construir algo con alguien más. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Debería confesarle la verdad a Ricardo, arriesgándose a perderlo todo, o intentar vivir con este secreto? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, nos encantaría leerla. Si esta historia te ha parecido intensa y te ha hecho reflexionar, por favor, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Son historias reales, experiencias de vida que compartimos para aprender juntos.